Bueno, ya chicos, y yo que no me conocen, de pronto son nuevos en el canal de Telegram y de YouTube. Mi nombre es Alfredo Barbosa. Tengo 3 años y medio, casi 4 años, operando binario y creé un canal en YouTube hace aproximadamente unos 8 meses con la intención de dar a conocer un poco lo que aprendí en el proceso de esta hermosa profesión que es la binaria y mirar que sí se puede ser rentable, a pesar de que allá afuera se dice que es una estafa o que esto es irreal, ¿no? Que no se logra concretar, sino perder plata y tiempo. Eh, Creo que es necesario también tener el psicotraining, la psicología es importante, así como la gestión de riesgos. Siempre hablo de 3 pilares, ¿no? Ok, el análisis técnico, psicotraining, lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. El día de hoy haremos una sesión en vivo de psicotrading. Llamaremos el arte de dominar tus emociones en el mercado financiero. Esta clase no la daré yo, la daré mi hija. Nosotros hicimos un video el año pasado, se encuentra en el canal de YouTube, donde les comenté con la experiencia de mi hija cómo fue el proceso para llegar a la rentabilidad. Demoré año y medio para ser rentable. Hoy, gracias a Dios, personas que han entrado a la academia con 5 o 6 meses han alcanzado la rentabilidad, se han ahorrado un año de proceso. Eso me llena de satisfacción de que lo puedan hacer. He visto estudiantes también operar con una ganancia por arriba de $100. Entonces, creo mucho en la técnica de MIR, mecha y rechazo, y muchos estudiantes hoy en día son testigos de eso, ¿no? Entonces, mi hija se llama Natacha Barbosa. Los que están en la academia, le ha llegado los certificados del diploma, verán que aparece mi nombre y el nombre de mi hija también. Siempre ha estado en la parte como administrativa, en la parte de atrás de este proyecto que día a día ha ido creciendo poquito a poquito, ¿no? No sé, sin más, le dejo con mi hija Natacha. Ella es estudiante de psicología, ella también opera binaria, entonces tiene base suficiente para explicar sobre todo lo que tiene que ver con el psicotrading, ¿no? Entonces, si siendo mal, le pongo en contacto con mi hija. Hola a todos, buenas noches. Soy Natasha Barbosa, la hija de Alfredo. Tengo 18 años, hago trading desde hace 2 años y también soy estudiante de psicología. Hoy vamos a tratar sobre el arte de dominar tus emociones en el mercado financiero. Los temas son qué es el psicotrading, la importancia de la psicología en el trading, técnicas de psicotrading, los errores comunes en el trading, cómo implementar la psicología en el trading y las conclusiones. ¿Qué es el psicotrading? Psicotrading es un concepto que combina psicología y trading. Se trata de una disciplina que se enfoca en el estudio de las emociones y la conducta humana en el contexto del mercado financiero. El objetivo del psicotrading es ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas y efectivas al entender cómo sus propias emociones pueden afectar su desempeño en el mercado. Muchas personas suelen decir que lo que pase afuera en su vida personal, por así decirlo, no les afecta a la hora de operar, pero la verdad es que sí te afecta mucho lo que haya pasado, por ejemplo, en tu día, y luego vas a operar y estás estresado, estás cansado, tu cerebro no da, eso afecta muchísimo. La importancia de la psicología en el trading. La psicología juega un papel crucial en el trading debido a que el mercado financiero es altamente emocional y volátil. Las decisiones que los traders toman están influenciadas por sus propias creencias, sus propias emociones como el miedo, la codicia y la confianza excesiva. Normalmente suelen ser 3 emociones básicas. El miedo a perder dinero, la confianza y la euforia de ganar bastante dinero, o la frustración de no obtener los resultados esperados. Los traders no tienen una comprensión adecuada
que no tienen una comprensión adecuada de sus propias emociones y cómo éstas influyen en sus decisiones, corren el riesgo de tomar decisiones impulsivas e irracionales que pueden llevar a pérdidas significativas en el mercado. Ahora, el psicotrading, tener un buen psicotrading no significa dejar de tener emociones, porque al final somos humanos y uno no deja de sentir. Los sentimientos son parte normal del ser humano, pero la idea es que aprendas a controlar tus emociones, más no que tus emociones te controlen a ti. Técnicas de psicotrading. Existen diversas técnicas de psicotrading que pueden ayudar a los traders a mejorar su desempeño en el mercado. Una de ellas es la meditación, la cual puede ayudar a los traders a controlar sus emociones y a mantenerse enfocados en el presente. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de concentración pueden utilizar técnicas de meditación mindfulness que ayudan muchísimo a la concentración. Otra técnica es el uso diario de trading, los cuales permiten a los traders registrar sus pensamientos y emociones durante el proceso de toma de decisiones. Llevar un diario es bueno, ya que uno puede anotar ahí más o menos cómo se siente y llevar así un proceso de las emociones. Esto les permite identificar patrones de comportamiento y emociones que pueden estar afectando su desempeño en el mercado. Los errores comunes en el trading. Uno de los errores más comunes que cometen los traders es dejarse llevar por sus emociones y tomar decisiones impulsivas, lo que estábamos hablando anteriormente. Otro error es no tener un plan de trading claro y bien definido, lo cual puede llevar a decisiones basadas en la emoción en lugar de la lógica. Justo lo que estamos diciendo, si tienes miedo a operar, no operas y quedas paralítico frente al mercado. Y si estás muy eufórico por haber ganado bastante, sigues operando y todos sabemos que esto es probabilidad y va a llegar un punto en donde puedes perder. Y también la frustración puede ser algo que afecte demasiado. También es común que los traders se centren demasiado en el dinero y no presten atención suficiente a su propio bienestar emocional y físico. Todos estos errores pueden ser abordados mediante técnicas de psicotrading y una mayor comprensión de las emociones y la conducta humana. Ahora, la idea con este curso de psicotrading que pienso hacer esto es una introducción a más o menos lo que es el psicotrading. Las clases de ahora en adelante van a ser con los errores del psicotrading y cómo afrontar cada uno. Por ejemplo, cómo afrontar el miedo, luego otra clase de cómo afrontar la euforia y así sucesivamente. La idea es que cada persona pueda, a través de estos videos, identificar cuál de esos errores es el que comete y también a través del video que sea específico sobre ese error, lograr solucionarlo. ¿Cómo implementar la psicología en el trading? Para implementar la psicología en el trading es importante que los traders desarrollen una comprensión sólida de sus propias emociones y conductas. Esto se puede lograr a través de la meditación, la autorreflexión y el registro de sus pensamientos y emociones durante el proceso de toma de decisiones. Lo que estamos hablando anteriormente de meditación, mindfulness y llevar un diario de trading. También es importante que los traders tengan un buen plan de trading claro y que bien definido, que esté basado en la lógica y no en la emoción. Finalmente, es fundamental que los traders aprendan a reconocer y controlar sus emociones para poder tomar decisiones informadas y efectivas en el mercado. Como les estaba diciendo, la idea no es dejar de tener emociones, de volverse una piedra frente al mercado, sino controlarlas, que tus emociones no afecten tus operativas. Conclusión. En conclusión, el psicotrading es una disciplina importante que combina la psicología y el trading para ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas y efectivas en el mercado financiero. Al comprender cómo nuestras emociones y conductas afectan nuestras decisiones, podemos evitar errores comunes y mejorar nuestro desempeño en el mercado. Tú no puedes solucionar un problema si no estás bien informado de cómo es el problema. En este caso, tú no puedes solucionar los errores que cometes con el psicotrading si no estás muy informado sobre lo que es. Al implementar técnicas de psicotrading y desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos, podemos maximizar nuestras oportunidades de éxito en el mercado financiero. Como les decía, la idea de este curso es que ustedes aprendan a entender cómo funciona su mente al hacer trading y que al entenderlo y aprender del psicotrading puedan mejorar.
Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera aportar? ¿Por qué es tan difícil poder controlar las emociones y cómo podría mejorarla cada día? Por ejemplo, en mi caso, yo paso todo el día en la computadora por mi negocio y me cuesta controlar. Ok, es difícil controlar las emociones porque muchas veces no las entendemos. Una de las cosas que se hacen en psicología con las personas que tienen, por ejemplo, que se enojan muy fácilmente y tienen problemas de agresividad, se les enseña qué es la emoción de furia, se les enseña qué significa cada emoción, la felicidad, la tristeza, la alegría, etcétera. Si tú no entiendes qué emoción tienes, primero tienes que entender qué emoción tienes y luego sentirla, y ahí es donde puedes ver cómo controlarla, qué es lo mejor para ti, lo que te funciona a ti no le funciona a otra persona. Por ejemplo, algunas personas lo mejor es aislarse, tienen una discusión y lo mejor que pueden hacer es aislarse, calmarse y pensar. Otra persona prefiere hablarlo inmediatamente. Es dependiendo de la persona. En mi caso, yo paso todo el día en la computadora por mi negocio y me cuesta controlar. Eso es una de las cosas, la mente de uno se satura. Si uno está mucho tiempo en el computador, a la hora de operar lo mejor es despejarte un rato, salir, asomarte por la ventana, tomar aire fresco, tomar agua y simplemente despejarte absolutamente todo, que nada más estés tú y el mercado. Jason Sánchez. Algo que me pasa mucho es controlar el importe, la pérdida. No lo acepto, no soy capaz de decir perdí, mañana es otro día, la venganza. Ok. Sí, este es uno de los errores más comunes, no aceptar que uno pierde. Acá lo más importante es tener autocontrol y también es lo más difícil. Pero creo que más que nada esto se logra con el tiempo y con la práctica. Y también muchas veces uno a veces necesita ayuda de otras personas. No todo uno lo puede hacer solo. Esto fue algo que yo hablé en el anterior video, que en mi caso, bueno, en nuestro caso, mi papá y yo, cuando mi papá pasaba por ese tipo de situaciones de que no se podía controlar, yo siempre operaba al lado de él. Entonces, cuando yo veía que él se ponía mal, yo le quitaba el computador. Y lo mismo pasaba que a veces quería operar en las noches porque él solía practicar en las noches. Entonces él practicaba y luego venía y yo le quitaba el computador y me lo llevaba para mi cuarto porque yo sabía que en cualquier momento en las noches se podía levantar y hacer alguna locura y perder. Entonces creo que la mejor forma de, de tener autocontrol al principio sería con ayuda de otra persona, de tu esposa, tu hijo, en este caso soy la hija de mi papá, entonces así era como hacíamos nosotros. En mi opinión, o no o hablo por mí, creo que es por no tener todo el conocimiento necesario que me da miedo operar. Alejandra. Bueno, esto también es, creo que una de las formas de agarrar confianza es practicar. Cuando uno practica, 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 y uno ve los resultados, uno ve que gana las operaciones, que son más las ganancias que las pérdidas, etcétera. Es que uno agarra confianza porque tú dices, ok, si yo gano en práctica, lo mismo que hago en práctica, lo mismo lo voy a hacer en real. Hablando de la técnica, sería lo mismo. Entonces, lo que te recomiendo en este caso sería practicar lo más que puedas. La práctica es el maestro. Vladimir Martínez, muchas gracias. Gracias a ti por escucharme. Jaime Arenas, mis errores es sobreoperar o hacer importes más altos. Sobreoperar. A ti te recomiendo lo mismo que le recomendé a la compañera anterior. Hazlo junto con alguien. La mejor forma aquí, cuando uno no tiene autocontrol al principio, es recibir ayuda de otra persona, no hacerlo solo. Si tú no te puedes controlar, que otra persona, mientras tú aprendes, que te vaya ayudando. Lo mismo que alguien está al lado tuyo, que cuando vea que vayas a hacer una inversión más alta, eh, te ayude a parar y así. Nancy, subo la cuenta, pero la bajo muy rápido y eso me tiene frustrada. Lo mismo, aquí también se necesita muchísimo autocontrol, ya que
Yo sé que eso frustra mucho cuando uno sube la cuenta y luego baja y luego la vuelve a subir y luego uno la baja y uno se siente como estancado porque uno no pasa de ahí y uno dice, ¿cuándo voy a salir de aquí? Pero aquí son dos cosas, uno autocontrol y dos más práctica. Subes la cuenta y hasta ahí lo dejas y lo mismo, ayuda a otra persona. Creo que el trading es muchísimo más fácil cuando uno no lo hace solo, sino que lo hace en equipo. Si tienes otra persona también que cuando tú hagas tus operaciones ganadas, tu plan del día y tú sabes que no te puedes controlar, la otra persona viene y te controla. La frustración a Gerardo Sarabia. La frustración por ver las operaciones de los demás con montos grandes y querer hacer operaciones grandes. Mira, todo tiene su tiempo. Y para algunas personas el proceso es más rápido, para otras es más lento. Y no te tienes que sentir frustrado por ver que otras personas aprendan más rápido. Eso es normal. Al contrario, tienes que verlo como una motivación. Es como, ay, mis compañeros ya meten X o Y cantidad de dinero, eso quiere decir que sí se puede, ellos lo lograron, yo también. Verlo como una motivación, no como una frustración. Y ahora no te vayas a desesperar y vayas a por querer estar como él, porque como tus otros compañeros, uno a veces se desespera y dice, ay, no, yo también quiero meter montos altos y vengo y lo hago en un momento en el cual yo no estoy preparado y termino perdiendo. Entonces, ver a los demás de esa forma te perjudica más de lo que te beneficia. Entonces, para que te beneficie, trate de verlo como una motivación. Yo creo que el conocimiento es importante. Claro, el conocimiento es muy importante, tanto el conocimiento técnico como el conocimiento en psicología. Gracias, lo pondré en práctica, lo dice porque es buena recomendación operar con otra persona para poder controlarlo. ¿Algún libro que me recomiendes para ir controlando las emociones y frustración? Te recomiendo, Vladimir, Trading en la Zona. Creo que en el grupo está el libro en PDF. Mi padre creo que lo llegó a mandar. Me genera como ansiedad ver las operaciones de montos grandes, como dice usted. Gerardo Sarabia. Una de las cosas que solíamos hacer con mi papá, bueno, que aún lo hacemos, es mantener el saldo oculto, no ver el monto, o sea, no ver cómo, en cuánto uno tiene la cuenta, es algo que ayuda bastante. Por favor, apaguen los micrófonos. Yo cuando pierdo me da mucha tristeza por perder, pero digo, ni modo, mañana ganaré, ya no me da muchas ganas de sobreoperar porque sé que probablemente la voy a perder. ¿Qué me recomiendas para controlar las emociones que me lleguen al operar? Me da mucho desgaste mental. Siempre recomiendo que uno a la hora de operar se encierre como una burbuja, por así decirlo. Siempre traten de hacerlo en un lugar tranquilo donde no haya ningún tipo de distracción ni nada. Siempre en total silencio, donde ustedes se puedan concentrar. Inclusive pueden hacer una meditación antes de operar para despejar la mente, escuchar música tranquila. O bueno, en general hay personas que de pronto una música no tranquila, de energía, también lo puede animar, lo puede alegrar, le puede dar paz. ¿Cuál es dependiendo cada persona? Yo operaba 200.000, no sé en qué moneda cuando operaba el comienzo. No sé en qué moneda, pesos colombianos tal vez. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o tiene un aporte para alguna idea para la próxima clase? ¿Algún tema en particular que quieran tratar?
Bueno, si todo está claro, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Yo algo, Asus. También en esta semana voy a estar mandando los temas que se van a tratar a lo largo del curso. En el grupo pueden ir colocando, haciendo aportes sobre qué otros temas también les gustaría tratar, si se les ocurre algo. Ejercicios para aumentar nuestra personalidad o ansiedad. Perfecto. ¿Qué recomienda escuchar Psicotrade? Bueno, esto lo puedo tratar en la próxima clase. Voy a ir anotando los temas. Me pongo como metas de operaciones y pérdidas, pero si ya lo logro, lo primero es salir de casa. Ok, puede ser un método. Daniel Gutiérrez, yo solo hago una operación por día, está bien. Sí, lo de hacer una sola operación por día es buenísimo. Es mejor, aquí en el trading es más bien calidad antes que cantidad. Es mejor hacer una sola buena operación ya que te estresas menos, eh, esperar, tener paciencia, más que nada esperar la mejor oportunidad posible y, y es mucho mejor, por ejemplo, si vas a hacer una operación vas a hacer dos operaciones, una de $1 y la otra de otro dólar, dos operaciones de $1 cada uno, es mejor hacer una sola operación de $2, ya que estás menos tiempo en el mercado, uno. Estar frente al mercado es algo estresante y entre menos tiempo estés mucho mejor, ya que tu mente se cansa menos y está menos saturada y puedes pensar muchísimo mejor y hacer un mejor análisis. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido la charla del día de hoy y espero seguir viéndonos de ahora en adelante. Muchas gracias.